Amén. Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Dios me los bendiga grandemente en esta mañana y vamos a dar comienzo al servicio, ¿sí? Hermanos, ponernos de pie, por favor, y vamos al himno número 362. 362. Anhelo trabajar por el Señor. Las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Lucas 10:2. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Vamos más para adelante, hermanos, a cantar el himno número 430. Dulces melodías cantaré. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 102. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perenal de gracia y al amparo de su amor. Su sonriente faz me imparte fe, esperanza y amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con el Rey
como estamos de pie, lo pido hermano Nehemías. ¿Sí puede con la nación, hermano? Amén. Siento, hermanos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Los servicios esta mañana de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Una bendición de encontrarnos una vez más en la casa del Señor este día domingo, día de resurrección. Amén. Por eso celebramos, por eso nos reunimos y celebramos el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada vez que nos reunimos, sabiendo de que Él vive por toda la eternidad. Amén. Y con Él viviremos, con Él toda la eternidad. Muy pronto estaremos con Él en la gloria. Amén. Les recuerdo y les invitamos siempre a que estén a los estudios bíblicos de la Iglesia Hispana Bautista del Norte, la escuela dominical. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos estudios para todas las edades, así que los invitamos a que estén con nosotros los domingos a las 10 de la mañana para que todos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. A los jóvenes se están preparando para el último domingo del mes, que es el próximo domingo, para tener cargo de los servicios, los jóvenes. Así que ellos estarán teniendo su último ensayo hoy a las 5 de la tarde. Así que, por favor, aquellos que están o van a participar en el servicio de los jóvenes, a las 5 de la tarde, por supuesto, van a estar ensayando sus canciones especiales. Así que los esperamos aquí a esta hora para que practiquen y tengan tiempo para hacerlo. Y también les recuerdo de que el próximo domingo los jóvenes van a tener el día que van a tener los servicios, pero también vamos a tener el domingo que viene el día de familiar. Así que tenemos nuestros alimentos, por supuesto, la lista está en la parte de atrás para aquellos que quieran traer algo y compartir con nosotros. Vamos a estar celebrando el día familiar, el día de los cumpleaños, aniversarios. Así que esperemos de que estén con nosotros y hagan planes. Y invitan personas que vengan, que no hayan estado aquí con nosotros. Invítalos para que estén con nosotros y así puedan compartir este tiempo especial. También les recuerdo que el domingo, primer domingo del mes, es el 5 de abril. Vamos a tener los servicios de día de resurrección. Así que vengamos preparados para la mañana, por supuesto, tener este tiempo especial a través de los estudios y predicación, pero también les recuerdo que en la noche, el domingo 5 de abril, vamos a tener, durante la servicio de la noche, vamos a tener nuestra cena de comunión. Entonces, para cerrar el día con la cena de comunión aquí en la casa del Señor. Así que hagan planes para esto también el 5 de abril, domingo. Pero el día 4 de abril, ese sábado, el día anterior, vamos a reunirnos aquí como iglesia. Necesitamos voluntarios para hacer nuestra limpieza semianual. Así que si usted, yo sé que hay algunos hermanos que han comprado algunas cosas para la limpieza, pero si usted necesita que se compre otras cosas más para la limpieza, otras cosas que no tenemos, por favor hablen con la hermana Adriana para que así ella haga la lista, compre las cosas y todo esté preparado para el sábado 4 de abril y todos vengamos a las 10 de la mañana, hagamos lo que vamos a hacer, la limpieza, terminamos a las 12, entonces nos repartimos y nos vamos, amén. Así que estamos necesitando voluntarios. Yo voy a poner una lista de cosas que se necesitan hacer aquí en el templo, como también en el lugar de compañerismo. Así que vamos a tener dos listas. Usted solamente pone su nombre y el responsable de eso lo hace y entonces sigue ayudando a la próxima persona que esté haciendo cualquier cosa. Amén. Así que los esperamos aquí el 4 de abril para la limpieza y también el 5 de abril para el día de resurrección. Y le quiero dar saber que el hermano Roberto Espinosa, ¿se acuerdan del hermano Roberto Espinosa? Estuvo con nosotros hace poco, creo que hace un mes y medio atrás. Él está por aquí cerca. Él me preguntó que si podía compartir uno de los servicios con ustedes. Pues yo le dije que sí. Entonces lo que él va a hacer es que va a estar aquí este miércoles 25 de marzo. Este próximo miércoles estará con nosotros los servicios de la tarde a las 7 de la noche. Así que hagan planes para que estén con nosotros y podamos estar con él y seguir platicando con él y ver lo que Dios está haciendo con él
hermano en diferentes lugares que está visitando en preparación para su viaje a Centroamérica. Así que el hermano Espinosa estará con nosotros este miércoles y entonces en la semana que viene tendremos el sábado también el día de repartición de tratados evangélicos, que es el último sábado del mes. Tengo muchos anuncios, ¿verdad que sí? Yo espero que estén tomando notas. Yo tengo mis notas aquí, yo no sé ustedes. Pero el próximo sábado vamos a estar llevando el evangelio a la comunidad de aquí de Quilín. Le dejaré saber con seguridad en dónde nos vamos a reunir el miércoles. Así que hagan planes para estar con nosotros aquí en la comunidad de Quilín para llevar los tratados evangélicos. Nos reunimos a las 9 de la mañana. Pasamos los tratados y entonces estamos despedidos. Amén. Yo sé que di muchos anuncios en esta mañana, pero si usted tiene alguna pregunta o no está seguro de lo que vamos a hacer en estos días, solamente después de los servicios me dan saber y yo le clarifico exactamente lo que vamos a hacer. Amén. Así que gracias por su atención. Le voy a pedir a los hermanos que continúen con los servicios. Amén. Bueno, hermanos, pues los invito a ponernos de pie. Vamos a cantar la bienvenida. Himno número 510. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Oremos, hermano. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa de oración. Este privilegio, Señor, de servirte, Padre, y de poderte alabar, Padre, como usted se lo merece, y poderle traer un poco, Señor, de lo mucho que usted nos da, Señor. Te pedimos que usted bendiga estas ofrendas y estos diezmos a continuación, Padre, que bendiga a Salvador Alegre, Señor, y si alguno está en necesidad, Padre, súplele, Padre, sus necesidades, tanto espirituales como económicamente, como físicas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén. 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 Los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probarme dice Dios.
Vamos a seguir cantando al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno número 444. 444. Comprado por sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Vamos a cantar este último himno, hermanos, himno número 498. 498. Canten del amor de Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz al caminar, de victoria en victoria siempre fiel
presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias por esos himnos entonados para la gloria y la honra de Dios. Los niños están despedidos. Los niños están despedidos con sus clases. Y nosotros que nos quedamos aquí estaremos en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer unos versículos como medio de introducción al mensaje de esta mañana. Y vamos a hablar de un tema en la cual es uno en la cual nosotros debemos recordar, amén, para que nosotros podamos disfrutar nuestra salvación, para que podamos disfrutar de ese gozo que Dios nos ha dado y nos ha puesto en el corazón. Tenemos que entender que nosotros ya somos libres, amén, somos libres. Yo me acuerdo en la historia de los Estados Unidos, de la nación americana, por supuesto, hubo un tiempo, un periodo muy oscuro en la cual en este país había la esclavitud, no solamente en este país, en muchos países alrededor del mundo, y todavía la esclavitud existe en muchos países del mundo. Quizás aquí no como en los tiempos anteriores, pero sí existe. Pero en la nación americana hubo un tiempo en la cual la esclavitud era algo normal en aquellos tiempos, si lo podemos llamar así, en la cual en sí no es algo normal, no debería, pero que en aquellos tiempos se practicaba. Y me acuerdo que en la historia, por supuesto, una vez que se hizo la guerra civil, que el presidente Lincoln, por supuesto, era el presidente durante esta época, durante esta guerra, y cuando los soldados del norte ganaron, por supuesto, entonces comenzaron a libertar a estas personas que estaban esclavas. Y estas personas, por supuesto, se sentían alegres porque ya no tenían que vivir bajo ese yugo de la esclavitud. No tenían que vivir bajo esa opresión en la cual antes vivían. Y estaban libres, estaban alegres, porque algo bueno le había pasado a ellos en su vida. Yo uso esta analogía para dejarles saber de que nosotros también estamos libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de una esclavitud espiritual en la cual nos mantenía a nosotros bajo el yugo de los mandamientos, bajo el yugo de las tradiciones y religiones. Y nosotros somos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios vino a este mundo, fue encarnado, vino a hacer su trabajo, hizo su obra, murió en la cruz por nosotros, y a través de esa muerte Él nos liberó de la esclavitud. Y eso quiero hablar en esta mañana. Nosotros somos libres y podemos vivir libremente sirviéndole a Dios, libremente viviendo en un mundo pecaminoso, pero sabiendo de que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, esta no es nuestra última morada. Nuestra morada la última morada es en el cielo con el Señor. Y mientras estemos aquí, vivamos de una manera que Él se glorifique en nosotros, que su libertad que Él nos ha dado se vea en nuestras vidas y que nosotros la vivamos de una manera que lo glorifique a Él. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 8. Estamos ahí, amén. En el versículo 31
Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo quiero que vayamos al versículo número 36, una vez más, donde dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si Cristo es su Salvador, si usted lo ha aceptado como su Salvador personal, dice la palabra de Dios que verdaderamente, sin dudas, completamente, sepamos que somos libres. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de poder encontrarnos aquí en tu casa de oraciones para dedicarte estos servicios a ti. Dedicarte, Padre amado, el tiempo que tú te mereces, el tiempo de nuestra atención, en la cual venimos, Señor, para aprender más de ti, de tu palabra y tus verdades, además de cantarte himnos de alabanzas y serte obedientes a través de los diezmos y ofrendas. Venimos, Señor, con el deseo y la sed de buscar de ti y de aprender más de ti, para que todo lo que tú nos quieras enseñar desde tu trono de gloria lo podamos utilizar en nuestras vidas y caminar más cerca de ti. Te pido, Señor, que tú me ayudes a mí una vez más a vaciarme de mi persona, para que el Espíritu Santo, con su influencia y poder, tome posesión de mí y pueda dirigirme a mí, Señor, a traer este mensaje de una manera eficaz y clara, para que así todos aprendamos más de ti. Gracias te damos por tu amor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante cómo cuando las personas no conocen historia o no saben de la palabra de Dios, muchas veces hacen comentarios o muchas veces tienen creencias que no son correctas. Le digo esto porque en el versículo 33 dice la palabra de Dios: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Estos líderes religiosos pensaban que eran más sabios que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, por supuesto hablando espiritualmente de que Él vino a darle libertad, ellos responden: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, ¿cuántos se acuerdan de que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años? Líderes religiosos que se supone que supieran la palabra de Dios, que se supone que supieran la historia de la nación de Israel, le dijeron al Señor mismo, al Dios Todopoderoso: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Falso. Digo esto porque muchas veces nosotros pensamos en este mundo que nunca hemos hecho nada malo. Y como consecuencia no necesitamos de nada o de nadie más. Eso es antes de la salvación, por supuesto. Toda persona que no es salva piensa de esa manera: yo no necesito de un Salvador. ¿Para qué yo necesito ir al cielo? ¿Por qué yo necesito aceptar a Cristo como mi Salvador personal? Si yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo. Se engañan. Dice la palabra de Dios que aquel que piensa que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Le digo esto porque la palabra de Dios es muy importante para el ser humano. No solamente para nosotros los cristianos que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pero para
toda la humanidad. Porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a poner atención en las cosas que estamos haciendo mal. En las cosas en las cuales nosotros estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Saben que Dios murió por todos? No por algunos, por todos. Esto implica de que cada persona que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal puede obtener salvación porque Cristo murió por todos. Pero esto también necesita de que la persona reconozca que necesita salvación y acepte a Cristo como su Salvador personal. Y es interesante de que Dios nos dejó su palabra para dejarnos saber a nosotros, a la humanidad, tanto salvos como aquellos que no son, que necesitamos poner atención a lo más esencial, a lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son poderosas. La palabra de Dios es viva. Nos enseña verdades que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Aceptar a Cristo para la salvación si no es salvo. A vivir para Dios si es salvo. Una de las cosas que nosotros podemos aprender y encontrar en la palabra de Dios es que nosotros podemos encontrar esos recuerdos de las promesas de Dios. Las palabras de Dios nos recuerdan todas sus promesas. La palabra de Dios nos anima a nosotros a seguir adelante sirviéndole a Él, buscando de Él, agradándole a Él. La palabra de Dios nos ayuda a combatir a nuestros enemigos, nuestras tentaciones. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a alejarnos del pecado, alejarnos de este mundo pecaminoso. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a aprender a separarnos de un mundo en la cual está pasando por tantas cosas, en la cual puede traer dificultades y problemas a nuestras vidas. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a aprender a serle obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ya somos libres. Sabemos de que ya no tenemos que decirle sí al pecado. Sabemos que podemos ahora tomar decisiones que le agraden a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué clase de discípulos somos? Porque mira lo que dice en el versículo 31 del libro de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando de personas que ya lo habían aceptado como el Mesías. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor dice, si tú sigues mis palabras, si tú sigues mis mandamientos, si tú me sigues a mí, verdaderamente tú eres uno de mis discípulos. Eso es lo que significa ser cristianos, discípulo de Cristo. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué clase de discípulos o seguidores del Señor somos? El Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y es aquí en nuestra lectura la cual nosotros podemos ver que el Señor se estaba dirigiendo a este grupo de personas que ya lo habían aceptado a Él como el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y Él estaba recordándole a ellos que en Él tenían libertad. Pero esa libertad era una diferente a lo que el mundo enseñaba lo que es la libertad. Esta libertad era una en la cual era diferente a lo que ellos pensaban que era libertad. Porque el Señor está hablando una libertad espiritualmente. Recordemos que en aquellos tiempos los judíos que vivían en la tierra, en su tierra, en Israel, ellos vivían bajo la opresión del gobierno romano. El gobierno estaba ocupando esa parte de su tierra, la tierra de Israel. Y ellos no eran libres, físicamente no eran libres. Y ellos sabían lo que significaba la opresión, de vivir bajo la opresión de un gobierno tirano. En la palabra de Dios, ellos sabían de que el Mesías vendría algún día a libertarlos a ellos de sus opresores. Ellos sabían eso. Ellos sabían que el Mesías iba a venir a darle victoria, los iba a liberar a ellos como nación. Ellos sabían eso. Pero ¿saben qué?
estaban confundiendo una libertad que más tarde sí vendrá en el futuro, muy cercano. Pero el Señor está hablando de una libertad espiritual primera. Una libertad. Porque mientras ellos estaban tratando de esperar por ese Mesías que los iba a liberar de sus opresores físicamente, del gobiernos tiranos, gobiernos malos para ellos, el Señor quería libertarlos a ellos de la opresión del pecado, de Satanás, de una muerte en el infierno. Para el Señor, lo espiritual siempre ha sido primero. La vida, por supuesto, física es segunda para el Señor, porque lo más esencial para el Señor es el alma. Pero ellos no podían entender eso. Recordemos que los judíos estaban pasándola mal con los romanos. Y aunque ellos sí vivían en su tierra, no estaban libres. Tenían restricciones. Ellos no solamente estaban viviendo bajo el dominio del imperio romano, pero también estaban viviendo bajo el dominio de la ley y los mandamientos. En otras palabras, los líderes religiosos también los estaban presionando a ellos. Ellos estaban viviendo también bajo el dominio de su incredulidad porque no se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías, estaba con él. Estaban viviendo bajo el dominio de su orgullo. ¿Saben que los judíos son orgullosos? Solo porque ellos saben y creen que son el pueblo de Dios y piensan que con solamente ser el pueblo de Dios ellos tienen salvación. No, ellos tienen salvación de la misma manera que nosotros. Tienen que aceptar a Jesús como su salvador personal. Es por eso que el Señor en ese discurso con estas personas que habían creído en Él les decía que Él los había puesto en libertad del poder de sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano, de todos aquellos que aceptan a Cristo? Bueno, el mundo. Es automáticamente cuando Dios nos pasa del mundo, de la muerte del mundo a una vida eterna con Él, espiritualmente hablando, el mundo automáticamente está en contra del cristiano. No solamente estaba el Señor diciéndole que los estaba librando del poder de sus enemigos, el mundo, pero también de Satanás. Porque ahora no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Dios. Como también el Señor dice que los estaba liberando del poder de sus enemigos, la cual también es la carne, nosotros mismos. ¿Saben que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos? Porque nosotros mismos nos convencemos nosotros mismos que estamos bien cuando estamos mal. Él los liberaba de la ley, de sus tradiciones, los liberaba del orgullo e incredulidad. En otras palabras, el Señor los estaba librando de todas las cosas que ellos estaban pasando en aquellos tiempos espiritualmente hablando. Y esta libertad que el Señor le estaba dando iba a traerle paz a ellos en sus corazones. Yo no sé ustedes, pero yo tengo paz en mi corazón, sabiendo de que el Señor me ha liberado a mí de un infierno eterno. Ya yo no me tengo que preocupar. Yo solamente cuando muera voy al cielo. Eso es libertad. Eso es paz. Y aunque nosotros estemos en este mundo sufriendo físicamente, sufriendo por las consecuencias de nuestros propios pecados, sufriendo las tentaciones de Satanás, una cosa recordemos que es muy segura. Nosotros estamos libres de la maldición y la condenación de la ley. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3. Una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ya Dios nos libró de la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, en sus Biblias en el versículo 10, dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto me recuerda a lo que dice Santiago, que aquel que quiere seguir las leyes y los mandamientos, y si rompe uno, es culpable de todos. Y es triste como hay muchas personas en estos días que prefieren seguir los mandamientos de la ley
y no quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Saben por qué hacen esto? Porque muchas personas, el ser humano siempre ha querido tener parte en la salvación de Dios. La salvación es de Dios. Nosotros no tenemos ninguna parte en la salvación con excepción de solamente aceptarla. Eso es todo. Por eso Dios dice que su salvación es un don para nosotros. Es un regalo. No tenemos que hacer nada. Y es interesante cómo muchas personas prefieren estar bajo el yugo y la maldición de la ley porque quieren seguir ritos y tradiciones en la cual piensan que todo esto le da seguridad de ir al cielo cuando en realidad no es así. Por eso Cristo vino para liberarnos a nosotros de la maldición de la ley. El Señor Jesucristo tuvo que nacer bajo la ley para satisfacer los requerimientos de la ley y cumplirla para nuestra redención y justificación. Él tuvo que nacer bajo la ley para satisfacer estos requerimientos. ¿Saben por qué él iba a satisfacer los requerimientos de la ley? Porque el Señor Jesucristo fue la única persona en este mundo que vivió sin pecado. Sin pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Gálatas. Regresemos allá en el versículo 24. Porque el Señor vino a cumplir la ley, nació bajo la ley, para cumplir la ley, para darnos redención y justificación. Gálatas capítulo 3, versículo 24, 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. La ley solamente era lo que nos apuntaba a nosotros al Señor. No era para nuestra salvación, no era para que nosotros nos justifiquemos a través de ella, era para apuntarnos exactamente a Cristo. Mira lo que dice en el capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los mandamientos de Dios son sanos, son buenos, son santos, no son gravosos, son justos. ¿Saben qué? Esto es una reflexión divina del carácter de nuestro Señor Jesús. Y estos mismos mandamientos que son sanos, justos y buenos, pueden maldecir a los que pecan y violan su ley. Fue por eso que el Señor tuvo que venir, porque Dios sabía que ninguna persona, ningún ser humano podía cumplir la ley. Por eso Santiago dice que si tú rompes uno, la rompes todo. Y el Señor sabía eso desde el principio de la fundación del mundo, mucho antes de la fundación del mundo. Y por eso fue que Él ya hizo cuando el hombre, antes de que el hombre pecara, ya el Señor había hecho un plan de salvación. Para cuando el tiempo que Adán, cuando pecó, el Señor dijo, ok, ahora vamos a implementar el plan de salvación. Y nos dio su mensaje de pre-evangelismo en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Nos dejó saber exactamente lo que tenía en su corazón. Fue que por eso que el Señor tuvo que venir a este mundo para darnos libertad de la maldición de la ley. Pero no solamente Dios nos libertó de la maldición de la ley, pero también nos libera de la culpa del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 en sus Biblias. Romanos capítulo 8 en el versículo número 1. El Señor nos libera también a nosotros de la culpa del pecado. Romanos capítulo 1 en sus Biblias, capítulo 8. Romanos capítulo 8 en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. En el versículo 32, este mismo capítulo 8 de Romanos, dice la palabra de Dios, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación para todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ya le pertenecemos a Cristo, ya le pertenecemos a Dios. Estamos libres de la ira de Dios, de la condenación del pecado. Porque ¿quién podrá acusarnos a nosotros y condenarnos a nosotros si somos salvos? Yo le digo la verdad, Satanás siempre trata de acusarnos diariamente. Él es el acusador de los hermanos, dice la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Tenemos un abogado defensor, nuestro Señor Jesucristo, en la cual no importa lo que Satanás diga de nosotros, el Señor Jesús dice, pero ellos me pertenecen a mí. El Señor no solamente nos liberó de la culpa del pecado, pero también nos liberó del dominio del pecado. En otras palabras, Él rompió las cadenas del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, una vez más, en sus Biblias, en el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El pecado ahora no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros podemos decirle francamente y sinceramente no al pecado, no a la tentación, porque sabemos que Cristo nos liberó. Tenemos esa potestad de parte de Dios y ese privilegio de poder seguirlo a Él y decirle al pecado y al mundo, yo no te quiero seguir a ti, yo no quiero tener parte contigo. Ahora tenemos la libertad en Cristo de decirle, no, yo no quiero hacer esto. Hay veces en mi trabajo que en el pasado ya no. Cuando comencé a trabajar en la oficina, siempre querían ir a lugares donde yo sabía que yo no debería ir. Y como grupo y querían que fuéramos a comer en restaurantes y lugares distintos. Y yo no, pues si vamos a ir, yo no voy a ir. Ustedes vayan, yo me quedo. Hay veces que nosotros tenemos que ponernos firmes en lo que creemos y en lo que sabemos. Sabemos que somos libres. ¿Por qué participar en las cosas del mundo? No debemos. Ya no tenemos que dejarnos llevar por las influencias malignas en las cuales nos quieren separar de nuestro camino con Dios. No usemos nunca la libertad que Dios nos ha dado en Cristo para regresar al pecado. Como muchos piensan, bueno, ya que estoy salvo, pues ahora puedo hacer lo que me da la gana. De ninguna manera. Hay consecuencias. Pero nunca regresemos al pecado pensando de que ya tenemos libertad en Cristo y podemos hacer nuestra propia voluntad. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5 en sus Biblias. Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice en el versículo número 13. Gálatas capítulo 5. En el versículo número 13. Dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos dice y nos avisa, no uses la libertad que te doy para hacer tu propia voluntad, para los deseos de la carne. No lo uses, porque te va a ir mal. Dios dice a quien ama disciplina. El Señor también nos ha liberado a nosotros de la potestad de las tinieblas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, en sus Biblias, en el capítulo número 1. En el versículo 12, Colosenses capítulo 1, 12 dice que el Señor nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad. Ahora podemos vivir en la luz, porque nuestro Jesús es luz. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es a través del poder de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia y su gracia, que ahora nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás, pero sí estamos bajo el dominio del príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, la luz de este mundo. Ahora podemos, por supuesto, poder ver cuando las cosas malas vienen a nuestra vida de parte de Satanás. Podemos estar avisados a las maquinaciones de Satanás y nos podemos preparar con la ayuda de Dios y su poder para resistir estas tentaciones, resistir estos pecados que vienen de parte de Satanás. Porque ya el Señor nos ha liberado, le pertenecemos a Él. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ayuda. El Señor también nos ha liberado del aguijón de la muerte. Como dice en 1 Corintios capítulo 15 en sus Biblias, Él nos libró del aguijón de la muerte. 1 Corintios capítulo 15 en versículo 56 en sus Biblias. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no tenemos que preocuparnos de la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y ya Cristo ha perdonado nuestros pecados. Por eso Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Ahora que somos libres del aguijón de la muerte, no tenemos que preocuparnos qué es lo que va a suceder con nosotros en la eternidad, porque ya sabemos, estaremos con Él en la gloria. Yo me acuerdo una vez estaba leyendo un libro de Billy Graham, uno de los libros que él escribió, y él estaba hablando acerca de la muerte, y él decía, y me acordé de esto porque ayer estaba viendo un pequeño documentario de este pastor que una vez fue antes por supuesto de su salvación, que no era salvo, él fue a uno de estas lugares donde Billy Graham estaba predicando, y ese mismo día, cuando hicieron la invitación, él aceptó a Cristo como su salvador personal después de mucho tiempo, más de 20 y pico años, está diciendo. Y él estaba hablando de que lo único que este pastor quería en su vida, lo único que él quería era conocer personalmente a Billy Graham, conocerlo y dejarle saber el impacto que él tuvo en su vida, especialmente en aquel día que él predicó, él escuchó la palabra de Dios, tuvo la convicción y aceptó a Cristo como un salvador personal. Y se comunicó con una de sus hijas, la hija de la Billy Graham, y lo invitaron. Él todavía estaba en vida, estaba en cama, estaba en sus últimos días. Y fíjense en esto, él se vio con él, le dijo exactamente lo que les acabé de decir, de que él fue a este lugar, aceptó a Cristo por medio de Billy Graham y que estaba muy agradecido, solamente quería verlo para dejarle saber gracias. Y Billy Graham en su cama, porque este pastor estaba llorando emocionalmente por lo que, por el impacto que este hombre había hecho en su vida. Billy Graham lo abrazó y oró por él. Lloró por él. Y la hija le dice, papá, él es un predicador que está haciendo buen trabajo aquí y allá. Y Billy Graham habló por él. Le digo esto porque en los últimos días de Billy Graham se le podía ver todavía en su semblante ese gozo de haber sido liberado del pecado, de la muerte. Y yo estaba leyendo uno de sus libros en la cual está hablando de eso. Y él dice, yo no estoy preocupado de la muerte. Ya Cristo me liberó de eso. Yo sé que voy al cielo. La muerte, por supuesto, es una separación eterna en el infierno. En otras palabras, si usted ha aceptado a Cristo como su salvador personal, no se preocupe de la muerte, porque la muerte es una separación en el infierno. No se preocupe de eso. Vamos a estar con el Señor en la gloria. Amén. Pero Billy Graham dice, lo único que me preocupa es de la manera que voy a morir. Es la única manera que voy a morir.
¿Cómo voy a pasar por las puertas de la muerte? Dios fue muy misericordioso con Billy Graham y lo dejó morir en paz. No accidentes, no enfermedades, solamente en paz. Esa es la libertad que Dios nos da, que nos da paz en nuestro corazón. No importa las situaciones, no importa en el momento que nos encontremos en nuestra vida, sabemos que Dios nos ha liberado de la opresión del pecado, de la condenación de la ley, nos ha liberado de Satanás, de las cadenas del pecado, y ahora nos ha liberado de la muerte y podemos tener su paz en nuestra vida. Gloria a Dios por eso. Sabemos que nos ha liberado, pero ¿saben qué? Con esa libertad hay responsabilidades, hay expectaciones, muchas expectaciones. Y una de ellas es de que no debemos de deshonrar a nuestro Dios. No deshonremos a nuestro Dios de la manera que vivimos. Miren lo que dice en Juan, regresemos a Juan capítulo 5. Nosotros debemos de vivir y caminar en este mundo de una manera que honre a Dios, que Él se pueda ver a través de nosotros, que otros puedan decir, este no solamente va a la iglesia, este es un seguidor de Jesús. Y una de las responsabilidades de nuestra libertad es de que no debemos de deshonrar a nuestro Dios. En el capítulo 5 del libro de Juan, en versículo 23, dice la palabra de Dios: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Debemos de vivir de una manera en la cual nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, honre a nuestro Dios. También tenemos la responsabilidad no solamente de honrar a Dios, pero también de servirle a Dios, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 7 en sus Biblias. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21. 1 Corintios 7, 21 dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor a sí mismo. El que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. En otras palabras, si el Señor nos ha liberado del mundo, nos liberó para Él, para que nosotros le sirvamos a Él. Es interesante cómo antes en el mundo nosotros hacíamos cosas voluntariamente solamente porque lo hacíamos, sin pensarlo. Íbamos a lugares que no deberíamos haber ido, decíamos cosas que no debíamos haber dicho, teníamos influencias que no deberíamos haber tenido, influencias malas, malos ejemplos, y lo hacíamos voluntariamente ante la salvación, sin pensarlo. Pero qué triste que muchos en estos días tienen que pensar mucho, tomar decisiones para servirle a Dios. Tienen que tomar tiempo, tienen que ir a solas, tienen que ir en oración. Es increíble cuando uno le dice a una persona: hermano, tengo pensado, pues vamos a orar, pastor, va a decir, Dios quiere que yo lo haga. Es interesante. Al Señor hay que servirle voluntariamente, rápidamente. No hay que buscar excusas. Por eso Él nos salvó, por eso nos liberó para servirle a Él. Como también tenemos la responsabilidad de alabar a Dios. Alabar a Dios. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10 en sus Biblias. Hebreos capítulo 10. En el versículo 19. Tenemos responsabilidades. Somos liberados de muchas cosas. Gloria a Dios. Las enumeramos cada una de ellas, pero Dios también nos da responsabilidades. Hay expectaciones. Tenemos que aprender a no deshonrar a Dios con nuestra vida. Tenemos que aprender a servirle a Dios con nuestra vida, como también tenemos que aprender a alabar a Dios con nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros tenemos que aprender a alabar a nuestro Dios con nuestra asistencia en su casa de oraciones. El Señor nos liberó por esa razón, para que estemos libres de buscar de Él, para que no hayan excusas, para que nosotros aprendamos de que todo nuestro enfoque está en aquel que nos dio esa libertad que tanto necesitamos. El Señor nos libera cuando venimos a Él en la salvación, y nos liberó de toda la condenación, de toda la ira, de un infierno eterno, del pecado, de sus cadenas, de Satanás, del mundo, para que podamos reposar en Él, en el trabajo completo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero con todo esto hay responsabilidades. Y tenemos que aprender de que el Señor no quiere que deshonremos su nombre por la manera que vivimos. El Señor no quiere que dejemos de alabarlo a Él. El Señor no quiere que nosotros dejemos de servirle a Él. Usemos la libertad que Él nos ha dado a nosotros para Él. Él nos las dio a nosotros, regresémoslas a Él. Seámosles fiel a Él. Busquemos de Él, sirvámonos a Él, glorifiquémonos a Él, porque Él se lo merece. Amén. Él fue el único que nos liberó y Él es nuestro único y verdadero Salvador. Por favor, pongámonos de pies para terminar con una oración. Oremos. Gracias, te damos, Padre amado, por la bendición de poder encontrarnos aquí en tu casa, oraciones, y poder tener parte de este servicio que dedicamos a ti, Señor, un servicio en el cual queremos que fuera uno que exaltara y glorificara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que el mensaje que tú nos has dado nos ayude a nosotros a meditar en todo lo que tú has hecho por nosotros. Esa grandiosa esa grandiosa libertad que tú nos has dado, que nadie más nos podía dar a través de tu salvación. Gracias por dejarnos, Señor, en este mundo y dejarle saber a otros, Señor, de que de la misma manera que tú nos has liberado, también los puedes liberar a aquellos si solamente se aceptan como su Salvador personal. Pero con esa libertad que tú nos has dado, Señor, hay responsabilidades. Y ayúdanos a nosotros a hacer nuestra responsabilidad. Ya tú hiciste tu trabajo. Ahora ayúdanos a nosotros a hacer las expectaciones que tú tienes para nosotros después de la salvación. Y es de no deshonrarte, es de alabarte y servirte de la manera que tú te mereces. Solamente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a estar enfocados en lo más esencial de nuestra vida, quién eres tú, y recordarlo todo lo que tú has hecho por nosotros, aunque no lo merecemos. Gracias por tu libertad, gracias por tu amor y gracias por la salvación que nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Con cada ojo cerrado, nadie mirando, rostro inclinado, mientras el piano toca suavemente. Este es el tiempo que le damos a cada uno de ustedes aquí presente, a aquellos que nos ven a través de nuestra página de Facebook. Le damos el tiempo para que vayan a Dios en oración y le pidan lo que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón. El altar está abierto en sus lugares donde Dios los llame. Vayan a Dios. Qué bendición el saber de que estamos libres. No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a Satanás, ni nos pertenecemos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Señor nos compró con un precio muy alto, su sangre. Qué bendición de que Él nos liberó de todo para que le pertenezcamos a Él. Él lo hizo todo por nosotros. Él lo planeó todo por nosotros. Él cumplió todo por nosotros. Lo único que nosotros ahora tenemos que hacer es aceptarlo a Él, vivir para Él, servirle a Él, honrarlo a Él. No toma mucho, solamente si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo.
El Señor nos dio su vida eterna, una liberación eterna, en la cual ahora podemos decirle no a la tentación, no al pecado, no a las cosas de este mundo, no a Satanás. Somos libres. El Señor nos protege, nos cuida, nos guarda de todos aquellos que nos quieran hacer mal, porque le pertenecemos a Él, somos sus hijos. Mientras estemos en este mundo, concentrémonos en nuestra expectativa. Honrar a Dios, servirle a Dios, adorar a Dios, porque Él se lo merece. Que este mensaje sea uno que nos ayude a recordar que nuestro Señor Jesucristo hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra después de la salvación. No para mantener la salvación, sino para tener una preciosa comunión con Dios. Porque qué privilegio de poder tener una comunión con Dios. Ya tenemos su salvación, pero qué bendición tener una comunión con Dios. Que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo a recordar su palabra, a recordar nuestras responsabilidades, para que Él se magnifique siempre y se glorifique en nuestras vidas. Amén. Amén. Les recuerdo que los jóvenes tienen sus ensayos a las 5 de la tarde. Por favor, si están aquí a tiempo para que puedan ensayar y tener tiempo para los servicios de la tarde, que son a las 6. Y también les recuerdo que el próximo sábado estaremos llevando los tratados evangélicos en la comunidad de Quilín a las 9 de la mañana. Les dejaré saber con certeza dónde nos vamos a encontrar el miércoles. Y no se olviden que el próximo domingo es el día en el cual los jóvenes estarán haciendo los servicios, pero también tendremos nuestro día familiar. La lista está en la parte de atrás y también estaremos celebrando cumpleaños y aniversarios. Así que gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir al hermano Salazar si es tan amable nos despides con una oración. Amén. Señor y Padre, bendito, te damos las gracias, Padre, por tu Padre, Señor, en tu casa de oración, Señor, por nuestros hijos, Señor, Amén.